ahí no es es una más reciente. Bueno, primero que todo agradecerle, buenos días, agradecerle al Colegio de Abogados, a los magistrados Óscar González y don Fernando Cruz de habernos hecho el honor a nosotros como Maestría de Derecho Ambiental de estar con nosotros en esta mesa redonda. La idea de esta mesa redonda, cuando le propusimos al Colegio de Abogados participar en este congreso, era precisamente presentar un libro que hicimos algunos profesores, o que estuvo bajo mi coordinación, pero lo hicimos dentro del marco de la Maestría de Derecho Ambiental, con la participación de los profesores costarricenses Rafael González, que es profesor de nuestra maestría, Edgar Fernández, también estuvo ahí Jorge Cabrera Medaglia, también don Álvaro Zagot nos hizo el favor de participar, pero se trata de una obra colectiva latinoamericana que precisamente se llama El principio de no regresión en el derecho comparado latinoamericano, y como era una obra regional, contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con la participación de exponentes de México, como el doctor Ramón Ojeda Mestre, de Panamá, Colombia, Brasil, Argentina. Es una obra que es gratuita, que toda la diagramación la hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que ustedes pueden descargar libremente. Es una obra gratis que está en formato PDF. Si ustedes ingresan a Google y ingresan el texto, principio de no regresión, derecho ambiental, PNUD, es muy probable que les salgan todos los sitios donde ya está colgado el documento. Entonces, vamos a iniciar el tema. Vamos a ver si esto sirve. Dice el doctor Antonio Herman Benjamin de Brasil, que es juez de la Suprema Corte, que la degradación normativa conduce a la degradación ambiental. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar aquí de hablar rápidamente en los 15 minutos que me dio Diana, y los cuales ya gasté como 5. Esto es precisamente lo que tenemos que tratar de evitar, como nos dijo Rafa González ahora, la involución. Esa involución, el doctor Ojeda Mestre de México le ha llamado el cangrejismo jurídico. O sea, el cangrejo camina para atrás. Bueno, realmente dicen que camina de lado, pero todos entendemos de que el cangrejo camina para atrás y el derecho no puede caminar hacia atrás. Vean que tenemos allá un cangrejo con una bolsa de dinero. Precisamente es esa bolsa de dinero la máxima causa de regresiones a nivel ambiental. Eso que algunos aquí en Costa Rica han llamado clima de negocios, y que don Fernando Cruz ha sido víctima de ese concepto de clima de negocios. No es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, es un fenómeno mundial. Tenemos un código brasileño promulgado un mes antes de la cumbre de Río +20, que tuvo que ser revisado posteriormente, y que ha sido calificado por juristas brasileños como un código regresivo, porque abre una serie de espacios que estaban sometidos a protección especial ambiental a otros tipos de actividades como lo que es la agricultura. No vayamos muy largo, tenemos a Panamá aquí muy cerca. Panamá se le ocurrió al presidente Martinelli hace un par de años, mediante una ley que se llamaba la ley chorizo, no porque fuera un chorizo como lo entendemos nosotros, sino porque era una especie de ley combo. Esa ley combo, se les ocurrió meter en esa ley combo quitar el requisito de las evaluaciones de impacto ambiental a la administración pública. O sea, el Estado ya no tenía que hacer evaluación de impacto ambienal. ¿Ustedes se imaginan al Estado costarricense no haciendo evaluaciones de impacto ambiental? Imposible, ¿verdad? Bueno, eso pasó ahí. Igualmente se flexibilizaron los instrumentos o herramientas de evaluación de impacto ambiental, dejando a que fuera el mismo desarrollador el que se autocontrolara por medio de unas guías ambientales voluntarias. Un poquito más lejos, ayer nos ganaron 1-0 en el partido de fútbol, por ejemplo, Australia. Australia ha venido en una política regresiva, hace un mes derogó su política de cambio climático, y el domingo empezó a tijeretear, por decirlo así, a recortar su normativa ambiental, todo en pos de ese pseudo desarrollo, o malentendido desarrollo. Yo también le llamo a este fenómeno de la regresión ambiental el síndrome de Benjamin Button ambiental. ¿Se acuerdan de Benjamin Button? Que nació viejo y en un momento u otro empezó a hacerse más joven, iba para atrás y para atrás. Bueno, eso es precisamente lo que queremos evitar. Esto no es nuevo. El principio de no regresión se lo trae el derecho ambiental de los derechos humanos, específicamente de los derechos económicos, sociales y culturales, y de la cláusula de progresividad. Al existir la cláusula de progresividad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrollada
en la observación general número 3 de su Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de ahí podríamos derivar o podemos decir que ese es el inicio o el origen del principio de no regresión. Luego, es retomado en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, que nos habla de la progresividad de este tipo de derechos, y del Protocolo de San Salvador, artículos 1 y 11, si no me equivoco. A todas luces, se trata de una prohibición de toda medida deliberadamente regresiva, inherente a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué debemos entender por principio de no regresión? Estamos hablando del ABC, del principio de no regresión, entonces trato de hacerlo lo más llano posible. La normativa no debería ser modificada si esto implicara retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. La nueva norma no debe, ni puede, ni debe empeorar la situación del derecho ambiental preexistente en cuanto a su alcance, amplitud y efectividad. Como todo principio no es irrestricto, ya vamos a ver cuáles van a ser esas condiciones limitantes o que podríamos utilizar, pero este es el principio básico. Como es relativamente nuevo en materia ambiental, lo vamos a encontrar en doctrina como principio de no regresión, sobre todo en países de habla hispana, y como principio de prohibición de retroceso a los países de habla portuguesa. En Francia se le conoce como doble efecto trinquete, en Inglaterra se le llama la cláusula del standstill. Bueno, tiene varios nombres, pero en el caso nuestro estos son los más comunes. ¿Cuál es la finalidad? Evitar la supresión o la reducción de la normativa ambiental o de sus exigencias por motivos o intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental. Estamos en un estado social y ambiental de derecho y tenemos un interés público ambiental derivado del artículo 50, entonces toda norma posterior que se modifique y que no logre cumplir o satisfacer ese interés público ambiental estaría violando el principio de no regresión bajo lo que podríamos llamar un test de regresividad, un test de regresión. Se trata de asegurar el nivel de protección ambiental ya alcanzado, que es el que tenemos en este momento. No disminuirlo, que sería la prohibición, sino más bien incrementarlo, ir hacia adelante. El núcleo de este principio es el artículo 50 constitucional, lo que podemos llamar el interés público ambiental, que no es ni más ni menos que el deber estatal de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Implicaciones. Bueno, la primera implicación que vemos es que se trata de una limitación a la potestad normativa del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, en cuanto a que se le inhibe de derogar, reducir, relajar o desaplicar o modificar legislación ambiental que menoscabe el nivel anterior de estándares que se tenía con anterioridad. Se trata de una garantía de mantenimiento del nivel actual de protección y de toda mejora que se haya obtenido durante el desarrollo de este derecho ambiental, que como nos dijo don Rafa González, su época de oro fue en la década de los 90. Por lo tanto, la principal implicación es que el Estado no puede dar un paso hacia atrás en materia de legislación ambiental. ¿Cuáles son las obligaciones derivadas de este principio? Primero, la primera obligación, no retroceder al status quo ante. No se pueden afectar los estándares y umbrales de protección actualmente adquiridos. No derogar, modificar ni relajar la normativa vigente en la medida que esto conlleve disminuir, menoscabar o de cualquier forma afectar negativamente el nivel de protección actual. Asegurar la calidad de las normas ambientales, siempre de la mano con los criterios de la ciencia y la técnica, o sea, lo que la misma Sala Constitucional ha denominado principio de razonabilidad ambiental o de objetivación de la tutela ambiental. No disminuir el patrimonio a transmitir a las generaciones futuras, se trata de una equidad inter e intrageneracional y por supuesto asegurar las condiciones ambientales de las generaciones futuras. Este principio tiene una doble cara, o sea, tiene una fase positiva y una fase negativa. O sea, dentro de esta moneda de dos caras tenemos el principio de progresividad, van de la mano, son simbióticos. El principio de progresividad, que dijimos que lo vamos a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana, en el Protocolo de San Salvador, nos obliga a, más bien, a hacer una obligación positiva. Esa obligación es una obligación de hacer. Una mejora continua en las condiciones de la existencia humana. Movernos hacia adelante, nunca hacia atrás. Generar
progresivamente la ampliación de la cobertura y protección ambiental. Al final de cuentas, el principio de progresividad lo que nos lleva es a cumplir el fin del derecho ambiental. El fin del derecho ambiental, nos dice el profesor Pearl, es proteger más, así de sencillo, proteger más y contaminar menos. Así podríamos decir que ese es el objeto del derecho ambiental. Y por lo tanto, la idea del principio de progresividad es proteger el ambiente por medio del fortalecimiento de la normativa ambiental. Entonces, mientras el principio de no regresión reconoce un nivel mínimo de protección, o sea, el nivel de legislación ambiental que tenemos en este momento, el cual no deberíamos tocar para disminuirlo, el de progresividad nos dice que tiene que existir una evolución sostenida, sistémica, recurrente, para mejorar esos estándares y esa legislación ambiental. De lo que hemos dicho, podemos concluir de que la no regresión, o el principio de no regresión, actúa como una obligación negativa inherente a una obligación positiva que es de carácter constitucional. Y esa obligación no solo es positiva, sino progresiva, que es de garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Cuáles son los principales enemigos del principio de no regresión? Bueno, ya lo dije, es ni más ni menos que ese clima de negocios que nos hablan algunos diputados. Los procesos de desregulación, simplificación de trámites, adelgazamiento del Estado, la crisis económica. Entonces nos dicen que como estamos en crisis hay que flexibilizar la legislación ambiental para no ponerle trabas al comercio. Pongo aquí entre comillas desarrollo, inversión, crecimiento económico, porque son conceptos que bien entendidos incorporan la parte social y la parte ambiental. Lo pongo entre comillas porque el enemigo sería precisamente cuando no se toma en cuenta la parte económica, la parte social ni la parte ambiental. Ya la Sala Constitucional, este año, en un voto muy interesante que les recomiendo leer, el 2013-6615, la Sala Constitucional tuvo la oportunidad, me imagino que don Fernando nos va a comentar esto, de hacer un análisis, un balance entre esos procesos de simplificación y de regulación versus legislación ambiental. Y la conclusión a que llega es que el interés por agilizar los trámites administrativos nunca puede ceder ante el principio precautorio, especialmente si se está frente a actividades peligrosas para el ambiente y para la salud. Entonces prima el derecho a un ambiente sano por sobre esos simplificación de trámites. Fundamentos. Podemos derivar el principio de no regresión de los derechos humanos, ya dijimos, de los derechos económicos, sociales y culturales, del derecho internacional ambiental, del derecho al libre comercio o las inversiones, y del derecho y la jurisprudencia constitucional. Esto me lo salto porque ya lo acabamos de ver. En materia de derecho internacional ambiental, bueno, el fin del derecho ambiental internacional precisamente es proteger más, contaminar menos. Vamos a encontrar obligaciones de no regresión desde la Declaración de Soft Law de Estocolmo del año 72. Vean que existe una obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. El término mejorar implica necesariamente no poder regresar. También el convenio de Washington de 1940, un convenio bastante viejito, que la Sala lo ha utilizado muchas veces para impedir la disminución o la desafectación de áreas silvestres protegidas, específicamente parques nacionales, trae una obligación de no regresión, obligando a que la reducción de áreas silvestres protegidas sea únicamente por ley. El convenio de Montego Bay del 82 también trae un compromiso de que dice que no podrán hacerse enmiendas al principio básico relativo al patrimonio común de la humanidad. O sea, no se puede tocar, ese patrimonio común de la humanidad es intangible. Y por último, esto me lo voy a saltar, por último, donde podemos ver expresamente el principio de no regresión, es en el artículo 8, inciso K del Convenio de Diversidad Biológica de 1992. Dice, en cuanto a las obligaciones de los estados, dice este convenio, cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, establecerá o mantendrá la legislación necesaria y o otras disposiciones reglamentarias para la protección de las especies y poblaciones amenazadas. Vean que ahí está. No inventamos la rueda. Desde el año 92, ya el convenio de diversidad biológica, entendiendo por diversidad biológica la diversidad de ecosistemas entre ecosistemas y la diversidad de especies entre las especies y de ecosistemas, ya nos trae una obligación de no regresión. Y de ahí podemos derivarla o sustentarla. El derecho al libre comercio, en este caso el CAFTA. El CAFTA en el 17.1, 17.21 y 17.22 trae una obligación expresa de no regresión. Vamos a focalizarnos en el 17.22. Dice,
Cada parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogará dicha legislación, de una manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación, como una forma de incentivar el comercio con otra parte, o bien como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio. Entonces, de este 17.2 es posible derivar una obligación a través de un tratado internacional, de donde deriva precisamente el principio de no regresión. Eso sí, tenemos que verlo con mucho cuidado. El CAFTA esta regresión está supeditada al concepto de legislación ambiental que tiene el CAFTA, que es un concepto muy limitado, que únicamente incluye el tema de la protección y no el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces vean que esta regla de no regresión que tiene el CAFTA está limitada a ese concepto restringido de legislación ambiental y además al animus, que tiene que ser que el Estado derogue o deje sin efecto una norma con el fin de incentivar las inversiones en el país. Entonces, tiene que darse esos dos requisitos para poder utilizar esta norma del CAFTA como un fundamento del principio de no regresión. En el derecho de la Constitución, aquí tal vez me voy a ir más rápido porque supongo que don Fernando en estos nos va a ser mucho más específico. Es posible derivar, de hecho ya incluso de manera expresa, el principio de no regresión. La sala lo ha venido trabajando a través de los principios de objetivación o de razonabilidad ambiental, que es esa relación inherente que existe entre la ciencia y la técnica y el derecho. O sea, el derecho no puede ir divorciado de la ciencia. El principio también de la intangibilidad, específicamente la intangibilidad o irreductibilidad de los espacios sometidos al régimen especial de protección, actualmente la zona marítimo terrestre, parques nacionales, áreas silvestres protegidas. También lo ha venido derivando, por supuesto, del principio precautorio y del deber estatal de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y equilibrado. El voto de 2013, 10.158, que es el voto, la consulta legislativa del proyecto de ley de territorios costeros comunitarios, por primera vez expresamente, en un voto de mayoría, se determina el concepto regresión y en la sentencia se dice que toda regresión es inconstitucional, en este caso tratándose al dominio público, específicamente zona marítimo terrestre. Además, nos habla del principio indubio pro natura relacionado al de progresividad. Entonces vean que todo va de la mano. Una ocasión anterior, ya para la otra consulta legislativa respecto a la ley de marinas, en el año, 2007 probablemente, 2010, ya la sala había reconocido el carácter progresivo de los derechos ambientales. ¿Cuándo una norma es regresiva? Cuando su grado de efectividad resulte ser inferior en comparación al alcanzado con anterioridad. En la medida que se derogue, limita, restrinja, reduzca, relaje, flexibilice el nivel de protección ambiental previamente adquirido. Eso sí, y esto lo quiero que quede claro, siempre que no se cuente con una justificación ni respaldo técnico científico que permita determinar con grado de certeza, 100% certeza, la no afectación al bien jurídico tutelado, mediante la norma que se está modificando. Esto es primordial. El derecho va de la mano, el principio de regresividad, de regresión va de la mano del principio de objetivación, de razonabilidad. La nueva norma, por tanto, no debe ni puede empeorar la situación del derecho ambiental preexistente, desde el punto de vista de su alcance, amplitud y efectividad, esa efectividad que nos hablaba don Rafa en su charla. Bueno, ¿cuándo una norma no va a ser regresiva? Pues precisamente cuando esa modificación, a pesar de disminuir, como dijimos aquí, restringir, limitar, reducir, flexibilizar, cuente con sustento técnico y científico que logre determinar la no afectación del bien jurídico tutelado. ¿Cuáles son los condicionantes del principio de no regresión? No se trata de un principio que sea irrestricto, no existe un principio restricto. Precisamente los condicionantes, límites y restricciones que tiene el principio están dados por el mismo artículo 50 constitucional, por los principios de razonabilidad y proporcionalidad a nivel de constitucional. A nivel legal hablaríamos de las reglas unívocas de la ciencia, la técnica, de la Ley General de Administración Pública. Por supuesto, otro condicionante o límite es el principio precautorio y los principios de
sostenibilidad y uso racional. Situaciones de regresión. ¿Cuánto me queda, Adriana? Ya casi. Ya. Un minuto. Bueno, existen múltiples situaciones de regresiones. Por ejemplo, la modificación de conceptos jurídicos ambientales, la modificación de criterios, estándares, umbrales, indicadores o requisitos ambientales que no cuenten con respaldo técnico y científico, la desafectación o reducción de espacios naturales sometidos a un régimen de protección sin respaldo técnico jurídico, reformas procesales. Me imagino, derogar el instituto del silencio, la prohibición del silencio positivo en materia ambiental, podría ser una regresión, gracias a Dios no existe. La denuncia de tratados internacionales. Canadá recientemente acaba de denunciar el convenio de las Naciones Unidas sobre desertificación. Esa es una típica regresión a nivel de derecho internacional. La reducción de normas presupuestarias que limiten la efectividad del derecho ambiental. La omisión al deber de desarrollar vía legal o reglamentaria normas ambientales, eso podríamos decir que son regresiones pasivas o por omisión, y la falta de aplicación sistemática, especial y temporal de la legislación ambiental. Estos podrían ser típicos ejemplos de regresiones. Estos son una serie de votos que tienen ustedes en la presentación que me imagino les van a dar, donde califican como violaciones al principio de no regresión bajo los argumentos que estamos aquí hablando. Vamos cerrando. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, el 20 de septiembre del 2011, consagró expresamente el principio de no regresión en cuanto a su política que iba a llevar la Unión Europea a la cumbre de Río +20. Ecuador y Bolivia tienen el principio incorporado en sus constituciones. Son las constituciones más nuevas, la del 2008 y la del 2009. Ahí habla de progresividad y no regresión, en el caso de Ecuador, y en Bolivia habla de progresividad de los derechos ambientales. España ya logró su reconocimiento jurisprudencial, haciendo una interpretación histórica, material, sistemática, evolutiva de los tratados de la Unión Europea, del artículo 45 de la Constitución, que es precisamente el derecho a un ambiente sano, y del mismo derecho interno español. Entonces vean que España ya hizo ese ejercicio, y sin que exista una norma que expresamente así lo establezca, el Tribunal Supremo Español, Sala de lo Contencioso Administrativo, llegó al convencimiento, vía interpretación, de que sí existe el principio de no regresión, y lo aplicó en un caso específico. Cierro. Dice el doctor Ojeda Mestre que no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. El derecho ambiental no es para regresar a la caverna de la historia, porque no tenemos un planeta B. Y el profesor Preur, que es, para decirlo así, el padre del principio de no regresión, desde Limoges en Francia, nos dice que la Tierra no podrá soportar más regresiones sin vengarse. Muchas gracias.